Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Soy tu amiga y servidora Diana Candanero, muy agradecida con Dios por permitirme estar con ustedes en la mañana de hoy en su programa Agendas, en este nuevo horario de las 9 de la mañana. Un abrazo cariñoso desde Madrid. Para iniciar este programa nos ponemos en las manos de nuestro Dios, el Dios de la vida y de nuestra Madre Santa María. Y ponemos en sus manos benditas las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño que sigue enfrentando múltiples problemáticas y situaciones difíciles. Por considerarlo de interés de todo el pueblo de Dios que peregrina en Panamá, este sábado conversaremos sobre un primer balance de la Mesa Única de Diálogo. Es de conocimiento público que, como resultado del estallido social de protestas generalizadas a lo largo y ancho del país y para buscar una salida pacífica ante la crisis nacional, se instala la Mesa Única de Diálogo en Penonomé, con la facilitación de la Iglesia Católica. 39 días después, finaliza la primera etapa de este diálogo con los actores que protagonizaron las protestas a lo largo y ancho del país. Es decir, las dos alianzas, ANADEPO y Pueblo Unido por la Vida, y los NOVE del Oriente Chiricano, autodenominados Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Comarca Nove Buglé y Campesinos. Para este primer balance del proceso y algunos resultados de la mesa, vamos a conversar con el profesor Francisco Blanco. Él es rector de la Universidad Santa María la Antigua y miembro del equipo de facilitación de la Iglesia Católica en la Mesa Única de Diálogo. Rector, bienvenido y gracias por estar con los oyentes de Radio María. No, gracias a usted, a Radio María, pues por esta oportunidad de poder decir también a todas las personas que nos escuchan, a lo mejor un poquito más en profundidad a lo que hayan podido ver, porque ha sido un diálogo que ha estado siendo transmitido continuamente. O sea, llevamos 30 y tantos días y todos los días que ha habido sesiones de la plenaria se ha estado transmitiendo. Entonces, ver un poquito por dentro lo que significa eso que han visto, por decirlo de alguna manera, por fuera, pues puede ser interesante. Yo creo que sí, y hay mucho interés en conocer esta óptica de la facilitación. Y vamos a entrar en materia entonces, rector. Comenzamos diciendo que cuando hablamos de mesa única, se está aludiendo al hecho de que pueden existir mesas que no son o no fueron únicas. Recuérdenle, rector, a nuestros oyentes, ¿por qué se llegó a usar este término de mesa única? Adelante. Sí, yo me tendría que remontar a más adelante, porque este movimiento, por así decirlo, este fenómeno, mejor que movimiento, que se dio desde el día 1 de julio, en su fase inmediata, empieza a finales del año pasado. Ya diversos grupos, en distintos momentos y por separado, ya tuvieron acercamientos con el Ejecutivo. Algunos visitaron al presidente, otros al vicepresidente, otros en el Ministerio de la Presidencia, planteando situaciones que podían estallar. No se atendió en forma debida. Entonces, esas primeras fueron o pudieron haber sido unas primeras mesas, por así decirlo. Después la situación se va agravando y hay ya una explosión ya más evidente, violenta, con algunos movimientos, algunas protestas, más que movimientos en la comarca, en el mes de febrero o marzo. Y lo más reciente es que en mayo hay unos días muy críticos en Colón, que incluso la ciudad de Colón y la provincia de Colón quedaron, digamos, como... sí, quedaron paralizados porque realmente fueron protestas masivas en Colón. Aunque aparentemente no tenían nada que ver, todo esto que he mencionado, esos diálogos o esas conversaciones, esos acercamientos, luego las protestas que se dan en Chiriquí en febrero, marzo, luego lo de Colón,
es parte de un mismo movimiento que va creando lo que ellos mismos denominaron indignación. De hecho, la palabra clave para ellos es que están indignados porque frente a la cuestión pues no encontraron respuesta. Y después en julio ya se generaliza y ya no es Chiriquí, ya no es Colón, ya ahora es en varios puntos y además afecta realmente la vida de todos. Porque Chiriquí, después de una semana o más de estar cerrada las calles en diversos, no las calles, la carretera interamericana en varios puntos, Chiriquí llegó a quedarse sin combustible. O sea, no había combustible en toda la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro porque obviamente no podía llegar los camiones. Al revés o viceversa, en Panamá empezaron a escasear legumbres, sobre todo las que venían de Chiriquí. No había cebolla, no había lechuga. Realmente en los súper se daba eso. Por ahí mismo se recrudecen y empiezan las protestas en Santiago. Con muchos, hay 28 organizaciones, pero en Santiago la que más impactó, sobre todo en un momento dado y que luego afecta también al país, es la de los educadores. Y se inicia una huelga también de educadores, que inicia con AEBE, pero luego se va extendiendo a otras asociaciones. Y ya en la última etapa, en la segunda semana de julio, cuando digo en última etapa, me refiero a esta etapa de movilizaciones, ya Panamá empieza a haber marchas, concentraciones en unos días, y después ya empieza a haber cierres de calles también. Hubo varios días, 3, 4 días, que realmente Panamá estuvo bloqueada por los cierres de calles que había. En esa situación el gobierno intenta afrontar, pero lo hace por separado. Arma y se reúne con los indígenas por un lado, arma otra mesa y se reúne con los de Anadepo en Santiago por el otro. Llegó a haber conversaciones con un grupo que estaba también cerrando en la salida de Panamá Panamá Este hacia Darién en Pacora. Y entonces había diversas mesas donde se conseguían avances, pero al mismo tiempo a veces se retrocedía. Bien claro cómo en Santiago se firma un acuerdo y luego se rompe porque se sintieron engañados. Bueno, eso son lo que se vio, ¿no? Se rompe incluso un acuerdo que había sido pactado. Ante esta situación, en concreto, el presidente de la República solicita al arzobispo mediar para ver si se resuelve el problema. De una forma muy rápida, porque eso fue el miércoles, en la mediodía, en la tarde prácticamente, después de algunas consultas que hizo Monseñor, acepta, pero sí cambia el matiz, por lo que técnicamente significa mediar a facilitar, que es eso, facilitar, tender puentes para que las partes en discordia pues se pudieran reunir. Y eso la Iglesia lo acepta el jueves 14. El 13 invita, el jueves 14. A esa misma reunión en que, digamos, va por primera vez el equipo facilitador de la Iglesia y que se presenta o nos presentan como tales, que dicho sea de paso, el equipo facilitador está compuesto Monseñor, que es quien lo encabeza y representa, que incluso va en nombre, se puede decir que de la Conferencia Episcopal, varios obispos han participado físicamente incluso de la mesa, y luego como dos brazos, por decirlo de alguna manera, que tiene la Iglesia en distintos ámbitos, uno pastoral social y Cáritas, justicia y paz, por un lado, y la otra parte la academia, la Universidad de Santa María la Antigua, que son como dos ámbitos que podían, digamos, crear el espacio precisamente para ese diálogo. Por una parte, esa perspectiva y proyección de justicia social, de pastoral social, y por otra parte, la academia, que además de ser formación, es también un espacio de diálogo, como lo es la universidad, según la definición o entre las características que le pone la Escor de Ecclesia, que es como la constitución de las universidades católicas. Y acompañados por un equipo no muy numeroso, 2, 3 personas de la universidad, por una parte Santa María la Antigua, y también nos apoyó muy fuertemente y en forma muy buena una profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá, la profesora Elsie Fernández, que ella
dirige un centro que tiene la tecnológica de mediación, y de parte nuestra, que además tiene vínculos con ese centro de mediación, que es la profesora Cherti Mendieta, que es la directora de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Recientemente, hace 2 o 3 semanas, de estos 30 y tantos días, se incorpora, digamos, el que apoya a Maribel Jaén, que es de Pastoral Social, el diácono Alfredo Alzamora, que este es el equipo facilitador. Desde ese mismo día el equipo facilitador se da cuenta de una cuestión, que los que habían llegado a participar de esa instalación de la mesa no son necesariamente los que están en conflicto. Entonces, obviamente no se puede resolver un problema, y menos diciendo que es una mesa de diálogo, si no están los que realmente están o al menos visiblemente y externamente están participando de esas quejas y de esas protestas. Así que esa misma tarde-noche nosotros nos comprometimos a empezar los contactos con todas las partes. Y efectivamente, el viernes desde primera hora, ya desde las 6, 7 se estuvieron preparando las reuniones, hablando con unos y con otros. Ya recibimos a un pequeño grupo sindicalista, luego vino toda la Alianza Pueblo Unido por la Vida. En la tarde nos desplazamos a Santiago. Ahí hablamos con representantes de ANADEPO, básicamente con 1 o 2 representantes de AEVE, de la Asociación de Educadores Veragüenses, y también un representante de transportistas. En la noche tomamos contacto con Monseñor Lacunza y el padre José Azcárraga, que es agustino, que trabaja en Tolé. Ellos eran los que habían dado seguimiento y acompañando el diálogo que había tenido el gobierno con los diferentes, porque eran 6 grupos diferentes de indígenas, de originarios. Entonces hablamos y empezamos a preparar esa posibilidad de reunirnos todos en una misma mesa. Entonces el concepto de mesa única sale de ahí, de que el mismo gobierno lo comprendió de una vez. Él no podía estar, digamos, resolviendo aquí y allá con criterios diferentes, o con soluciones, más que con criterios, con soluciones diferentes, porque las soluciones de un lugar perjudicaban las soluciones que se habían llegado en otro. Entonces era mejor un solo diálogo en un solo lugar, para que lo que se resolviera, y lo que no se resolviera, pues no, pero no que lo que tú aparentemente tenías resuelto en un lugar, por la forma en que lo resolviste, chocaba con la forma en que se había resuelto en el otro. Así que de ahí surge el término mesa única. Es una única mesa donde ahí había que unir a todos los participantes. Pero aquí viene el otro problema. Cuando tuvimos los contactos, era irreparablemente imposible juntar en la misma mesa a algunos grupos, porque se vetaban unos a otros. Si está él, yo no voy; si está el otro, yo no voy. Y entonces, dentro de este papel de facilitador, que a veces no se ha entendido bien, es que entonces vislumbramos el diálogo como un diálogo de 2 fases, porque era imposible hacer el diálogo completo de una sola vez, porque se vetaban automáticamente. Si está este, yo no voy; si está el otro, yo no voy. Entonces ya no puede haber diálogo. Entonces, ante eso es que presentamos el diálogo como un diálogo en 2 fases. Uno, un primer momento, atender lo coyuntural, atender lo que es inmediato, y lo inmediato era llegar un poquito de sosiego. Panamá no aguantaba más, incluso no solamente por lo económico, no solamente por la necesidad de productos vitales, como era el combustible en un lado y como era comida en otro, ¿no? El arroz también empezó a no poder llegar y demás. Entonces, una primera fase donde estuvieran los que realmente habían expresado y manifestado y realmente tenían al país en esa situación, para entonces generar la confianza y entablar un primer espacio con el gobierno, para que cuando se resolvieran esos puntos coyunturales, esos puntos inmediatos, pero que lograran la paz, sobre todo el sosiego social, para poder seguir en un diálogo, porque un diálogo con un ambiente hostil no es un diálogo que pueda ir a un buen lugar. Y después, obviamente, estos problemas no se resuelven en 15 días ni en 30 días,
tiene que haber un diálogo más profundo y ahí sí tienen que estar todos los involucrados. Para ese tiempo ya se espera que se haya conseguido ese sosiego, esa confianza. Ahí a lo mejor hablamos un poco más tarde de los logros, más que las cosas concretas, hay otros logros más importantes que se han conseguido. Y entonces es por eso que se plantea el diálogo en dos fases. Una primera fase coyuntural, inmediata, antes de que explote, porque realmente entre el análisis que hicimos es que la explosión social podría ser muy peligrosa. Esta explosión social no ha sido como otras que se han dado en Panamá. Tenía rasgos de ser más profunda y de ser más peligrosa, de ser más violenta, y por eso también fue la intervención de la Iglesia, incluso con la incertidumbre. O sea, realmente cuando Monseñor asumió, no sabía si iba a conseguir algo, si íbamos a ir a un fracaso rotundo, pero había que hacer algo porque si no se hacía, sí había. Es más, al día siguiente o a los 2 días de empezar, se produjo una situación de un productor, ya se empezaron a abrir intermitentemente, uno de estos productores atropelló a una persona. En realidad hubo 2 atropellos en el mismo acto, pero uno de una manera muy violenta que sí salió herido la persona, pero gracias a Dios no falleció, porque lo normal en la forma en que se dio el accidente, el atropello, era fácil que se hubiera producido el fallecimiento de la persona. Si eso se hubiera dado, obviamente, cuando ya hay una persona que ha fallecido, alguien que por una causa ha muerto, por así decirlo, las cosas se hubieran podido salir también de madre. Entonces, mesa única es por eso, por unificar todos en un solo diálogo nacional. Ese es eso es sumamente importante y yo voy a meter mi cucharita ahí un momento. Yo creo que el hecho de que se haya dado este proceso con la facilitación de la Iglesia y en una situación que, como has dicho, es una situación que no se había dado en el país desde hace mucho tiempo atrás, décadas. Esto evitó, como lo veo, evitó una brutal represión, porque en el 2012 vivimos una situación que terminó con personas muertas y heridas. Entonces creo que esa intervención de que el diálogo permitió un poco de desahogo y de catarsis y de expresión de un descontento que mejor se expresaba en una mesa y no peleando con la policía en medio de los gases y los perdigones, como ha pasado anteriormente. Bueno, ese era mi comercial, me callo. Rector, le iba a preguntar por uno de los momentos críticos o puntos de inflexión que se vivieron durante el desarrollo de la mesa. Ya dijo uno, que fue el momento en que se atropelló a este que no sé si era un indígena o una persona que estaba en la carretera. Y eso definitivamente pudo haber roto completamente el diálogo, pero me imagino que habrían habido otros momentos críticos o puntos de inflexión en el desarrollo. Ha habido muchos momentos, yo no sé si llamarlos críticos, se le puede llamar así, pero sí muchos momentos en que la mesa se pudo haber acabado, pero muchos momentos. Precisamente por algo que he mencionado ya, y es que no había confianza. La única, digamos, institución que mucho o poco, pero tenía confianza era la Iglesia, y por eso unos y otros dijeron, aceptamos que la Iglesia facilite esto. Pero había una gran desconfianza entre todos. El diálogo comienza con 2 días, el martes 19 y el miércoles 20 de julio, con solo las alianzas sociales, solo los que estaban cerrando calle, no el gobierno, solo ellos. Porque ahí tenían que consensuar una agenda única. Bueno, pues en esos 2 días donde solo estaban los agentes sociales, hubo varios momentos, 2, 3, 4 momentos en esos 2 días que estuvieron a punto de decir, al menos uno de los grupos, nos vamos.
y con decir uno de los grupos nos vamos, significaba que se acababa el diálogo porque seguía habiendo el problema y seguía habiendo esa situación. Hubo momentos, como digo antes de empezar, el mismo día que comenzó, el día 20, que llegó el gobierno, que llegaba el Ejecutivo, se dieron varias situaciones que no ayudaron mucho. Por ejemplo, se dio el hecho de que entre las mismas alianzas que no estaban, porque eso es otra característica que ha tenido, una dispersión muy grande de los liderados. Entonces, las alianzas no iban que este era el líder de la alianza. Las alianzas eran una composición de muchos grupos. Tanto Pueblo Unido por la Vida tenía 8 o 10 grupos, Anadepo tenía 28, la comarca Nove Buglé tenía 6, y no necesariamente respondían a un único liderazgo, había varios. Bueno, pues en el momento en que se iba a iniciar de parte de alguna alianza, a la hora, porque obviamente había que delimitar quién era la mesa, había que nombrar representantes, voceros, y finalmente se dijo que 7, finalmente quedaron 8, para que fueran 7 u 8 por cada alianza, que serían 21 o 20 o 24 y 21 o 24 del gobierno. Pues bueno, a la hora de hacer la selección en cada alianza de quiénes iban a estar representando, quiénes iban a tener la vocería, porque eran los únicos que iban a poder hablar, porque los que no eran voceros, pues aunque fueran de la alianza, no iban a poder hablar, ahí se dio una circunstancia en que ninguno cedía y sencillamente todos se metieron en el lugar, rompiendo un poquito el esquema que se había planteado. Después finalmente se logró que solamente 8 hablaran, pero quedaron dentro pues todos los que habían formado parte. Y eso que en la parte externa hay un jorón, luego me gustaría hablar un poquito del lugar físico donde nos reunimos, había un jorón protegido de la lluvia y eso, por supuesto, con una pantalla donde se estaba transmitiendo completamente lo que estaba sucediendo dentro de la sala. Esa ya fue una situación. El hecho de que el presidente, al llegar en la delegación del gobierno, el presidente no fue al centro de donde estaba el diálogo, pero llegó a Penonomé, dio una conferencia de prensa adelantando algunas cosas que había decidido, entonces eso no se vio bien, porque como el presidente viene, dice unas declaraciones y no hemos empezado a hablar. Todo eso son cosas que creaban cierto malestar y que nosotros se lo hicimos ver al Ejecutivo, que eso no había sido una buena idea en el sentido de que si vienes a dialogar, pues dialoga primero y después pues da las cuestiones. Pero bueno, no me toca a mí valorarla, pero ese fue otro momento de crisis. Otro momento ese mismo día es que se dieron algunas situaciones de represión, según lo definían las alianzas, en cuanto que echaron algunos gases lacrimógenos, a veces hablaban de perdigones. Sí, eso salió en las redes. Sí, correcto, no me consta si fue perdigones o fue gases solamente, pero el caso es que hubo eso. Entonces, empezar un diálogo en medio de momentos, digamos, difíciles, fue otra situación que hacía y que puso en peligro. Y luego, pues en el avance de las negociaciones, entre que si se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo, hubo otras, sí, 8, 9, 10 momentos en que estuvieron a punto de romperse. Entonces hubo muchos, numerosos, no vamos a decir muchos, numerosos momentos críticos, pero que creo que esto es una gran cosa, que a pesar de que hubo esos numerosos momentos críticos, también era señal de que se iba avanzando en la confianza, no solamente con la Iglesia, que era al principio la única que lo tenía, sino incluso entre las mismas alianzas a lo interno de ellas, con las otras alianzas y también, ¿por qué no decirlo?, empezaron a creer un poco en el gobierno, si no, no hubieran firmado esos consensos, que luego no se ha cumplido, porque esto también es una realidad, que luego no se ha cumplido completamente con todo lo consensuado, es cierto, pero con otras partes se ha cumplido. Entonces, poco o mucho ha habido un incremento de la confianza entre todos. Entonces, creo que eso es lo más valioso frente a un país que no se tenía confianza, que no se tenían confianza entre los mismos que formamos parte de este país. Entonces, creo que ese es un paso importante.
Uno, el que ya mencionamos, y mencionaste tú también, que se han tratado temas desde los distintos puntos de vista. Eso ya no se había tenido un diálogo horizontal como el que se está teniendo ahora en décadas, no ha habido. Pero también el otro es el incremento de confianza, que puede decir, es mínima la que tenemos. Lo pueden decir que es mínima, pero es mínima. Antes no existía para nada. No había credibilidad de lo que el gobierno decía y obviamente el gobierno también tenía su desconfianza de los otros grupos. Profesor Blanco, creo que hay un par de cositas que son importantes. El hecho de que el diálogo haya sido transmitido públicamente, creo que fue un hecho muy favorable a pesar de todo lo que se dio y todo lo que se dio por televisión y todo eso, pero sí ayudó a tener una imagen imagen y una realidad de que se estaban ventilando los temas con la ciudadanía o hacia la ciudadanía. Ese es uno. Y lo otro, que creo que las alianzas, los grupos que has mencionado que había poco, vamos a decir, no estaban unificados, yo creo que eso hasta cierto punto es normal y entendible. Y que este ejercicio que se ha dado de 30 y tantos días es un ejercicio que también ha ayudado a las dirigencias y a las organizaciones a entender mejor estos procesos y también a entender mejor sus propias dinámicas desde el punto de vista organizativo. O sea, ha sido un aprendizaje para las organizaciones. Y por último, al menos desde lo que yo quisiera acotar en este punto, el hecho de que la confianza, que has dicho, la confianza no solamente entre sí, sino la confianza en un proceso de diálogo. O sea, porque hay que confiar en que el diálogo es una salida o es una forma de solucionar los problemas. Porque si no solucionamos los problemas a través del diálogo, ¿qué nos queda? Nos queda tirarnos, como dicen en ciertos países, madrazos, ¿no? Entonces, la confianza en que el diálogo es posible como método, como vía para resolver problemas, vamos a decir, hasta cierto punto antagónicos. En renglón seguido, me gustaría, si pudiera adelantarnos su balance de los resultados de la mesa. Yo ubico dos tipos de logros. Los temas concretos que se lograron respecto a los 8 puntos, pero también el mismo proceso en sí, que se llevaron a consensos, hubo disensos, hubo acuerdos y hay temas pendientes. Entonces, ¿cuál sería el balance que usted hace de los resultados de la mesa, profesor Blanco? Antes de hacer balance, yo quiero resaltar algo que se puede ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el hecho de que se haya transmitido continuamente. Ese ha sido único. Yo creo que aquí y en cualquier parte del mundo, porque que te hagan una síntesis al final del día, que de hecho estaban los periodistas allá, tenían una oficina donde ellos estaban, pasaban el día y en algún momento que sucedía algo, o al final de la tarde pasaban los distintos representantes y daban su punto de vista de lo que había sucedido. Pero el hecho de que no eran síntesis, sino que era continuamente, 20 y tantas horas al día, algunas veces, transmitiendo, es transparencia. Porque luego se podía prestar a otra cosa. Iba uno y a la hora de dar su versión decía pasó esto y fueron tal cosa. Y venía el otro y decía lo contrario. Que eso es una guerra mediática que a veces se organiza. El hecho de que haya estado continuamente transmitiéndose, pues deja poco margen a dar interpretaciones. Claro que se pueden dar interpretaciones de lo que dijo él, significaba esto, pero la gente vio lo que pasó. Entonces, eso creo que es significativo en cuanto a transparencia. Y ahí se dijeron de todo, ahí dijeron todo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo hermoso, se dijeron de todo, los unos criticando y los otros diciendo todas las bondades que habían hecho. Entonces, creo que eso es bueno porque fue un diálogo que no es amañado.
porque pudiera ser amañado después de que has dicho de todo, llegan a un acuerdo y salen diciendo, miren qué bonito hemos hecho todo, ¿no? Ahí se ha visto los momentos duros y los momentos así dulces. Eso por un lado. Eso también modificaba a la hora de hablar uno, cómo lo decía, porque le estaban viendo sus seguidores y sus oponentes. Todo eso a veces yo he visto cómo ha habido diferencias cuando hablan fuera de cámara, cuando hablan de cámara, diciendo lo mismo, no digo que cambiaran los conceptos. Así que eso es en primer lugar. Por otra parte, y creo que eso para la iglesia también ha sido positivo, porque en algún momento se han dicho, no han sido muchos, pero se han hecho aseveraciones de que la parcialidad o imparcialidad de la iglesia, bueno, ahí está. Sobre todo cuando a veces a uno dice, mire, usted no puede hablar, o usted le llama la atención por la forma en que está hablando, que alguno, y a lo mejor con la mejor de las voluntades, dicen, me están tratando diferente al otro, porque al otro no le para, porque al otro sí le para. Entonces, el hecho de que esté transmitiéndose, pues se puede ver que con los errores que evidentemente ha tenido que suceder, pero se ha estado manteniendo, ¿verdad?, esa transparencia. Después de decir esto sobre la transmisión, que creo que es inédito en Panamá y yo creo que en el mundo, porque llevamos 30 y tantos días y 30 y tantos días que han estado transmitiendo, se han sido 8 horas, se han sido 20 horas, se han sido 5 horas, se está transmitiendo. ¿Qué valoración, qué logros se ha conseguido? Mire, lo más importante no han sido que el combustible bajó a 3.25, ni que se bajó la canasta básica al 30%, independientemente que se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo. Yo creo que lo más importante es haberse sentado, haber tenido la capacidad de sentarse aún desconfiando. Tiene el valor y el logro de que si podemos decir que ha empezado, ha sido con este ejercicio, la cultura de diálogo, una cultura de diálogo. Que cuando uno, como en este caso, el mío, estoy, digámoslo así, en el medio, estoy de facilitador, no todo lo que se han dicho ha sido diálogo. Porque diálogo es proponer, pero también es escuchar. Y a veces ahora se ha propuesto mucho, cosa que está bien, se han dicho muchas cosas, tal vez no se ha escuchado tanto. Y lo digo por parte y parte, no por unos o por otros. Entonces yo pienso que otro logro es el haber iniciado, si se puede decir así, y si esto se mantiene, esa cultura de diálogo, de que los conflictos se resuelven con el diálogo, pero con la confianza y también la actitud de todos, de decir lo que piensan, de proponer lo que creen que es mejor, pero también de escuchar y sopesar si lo que otros dicen es mejor que a lo mejor yo estaba proponiendo. Y en este caso ha habido, vuelvo a decir, de las dos partes, situaciones en que han aceptado cosas que ha dicho la otra parte. Y el gobierno ha aceptado cosas que ha dicho la otra parte a la hora de asumir una propuesta, y también, en ocasiones, los grupos populares han aceptado, frente a propuestas me refiero, cosas que han, valga la redundancia, propuesto el Ejecutivo. O sea que yo pienso que ese es un logro importante. El otro logro, fruto de este sentarse inmediatamente en una situación crítica que ya no daba para mucho más antes de una explosión social, a bajar la presión, dejó a bajar la situación de dificultad, empezaron abriéndose intermitentemente, porque antes también había posiciones muy extremas, o cerramos o abrimos. Entonces el gobierno, pues si no abren, no dialogamos, pues si no, no sé qué, entonces nunca se iba a poder dar el primer paso. Entonces hubo paso del gobierno, hubo paso de los grupos que empezaron a abrir intermitentemente, todo eso empezó a bajar la presión, y a la semana, 8 días ya prácticamente el hecho concreto de los cierres ya cesaron, pero lo más importante, la población también empezó a sentirse, independientemente que no se estén cumpliendo, porque tengo que decirlo y no es ningún secreto, el gobierno lo sabe, el gobierno reconoce que no se ha cumplido con todo lo que se ha propuesto, pero también es evidente que hay intentos de cumplir. Entonces, después de estos que son elementos más generales y que creo que son los más importantes, porque si de esta crisis salimos con eso, creo que es bien importante, porque salimos con esa mentalidad
de que los problemas se resuelven hablando. Hablando se entiende la gente. Y luego ya, por decirlo, lo más concreto, lo menos importante, pero que tiene su valor, es porque la gente también saltó. Bueno, el combustible bajó a 3.25 de una escalada que se había dado en cuestión de un mes por la guerra de Ucrania, que como bien dicen, hay que ver si el problema es la guerra de Ucrania o eran otros problemas estructurales, que también hay que verlo, pero definitivamente la guerra en Ucrania hizo que saltara la gota que derramara el vaso, por así decirlo. Pero el bajarlo a 3.25 bajó un poco la situación. El hecho de que se prometiera, no se prometiera, se acordara el bajar la canasta básica un 30% de 72 productos, que si bien es cierto no se ha cumplido, es más, la reacción primera que sucedió fue lo contrario. Los productos subieron de precio, curiosamente, se firma el acuerdo hoy y mañana y pasado mañana los precios suben. Y más, empieza a haber un cierto desabastecimiento. No sé por qué, pero hubo un cierto desabastecimiento, a pesar de que ya las calles estaban liberadas. Pero bueno, ahí está el compromiso. Ahora es cuestión, entonces empezaron a cuestionar, a ver a Codeco cómo hace cumplir, no hace cumplir. Y realmente pedir y intentar dar soluciones no se cumple del todo, pero se ve que hay una intención, es lo que iba, digamos, bajando. El precio de las medicinas, que fue otro elemento, ese tema, el bajar 172 moléculas, que equivalen como a 800, 900 medicamentos, que pusieron precio tope también un 30%, no se consiguió en la mesa. Eso es producto de una mesa de medicamentos que venía trabajando desde el mes de febrero. Sí es cierto que frente al tema de los medicamentos, cuando se tocó en la mesa y se hizo referencia a esa otra mesa de medicamentos que se estaba dando, no cabe duda que la presión fue grande para que esa mesa que llevaba trabajando desde febrero, en cuestión de una semana o 10 días, ya empezar a decir en forma concreta, bajamos esto a esto, esto a esto, y luego la forma en que hubo reacción, ¿no? Bueno, se baja el 30%, se supone que el 10% las farmacéuticas, 10% los distribuidores y 10% la farmacia. Aparentemente dos de las partes, farmacéutica y proveedores, no asumieron ese porcentaje, y como el precio final es el que pone la farmacia y era obligatorio por decreto, entonces en unos primeros momentos fueron las farmacias y sobre todo las pequeñas las que sufrieron más el golpe, que de hecho estuvieron 1 o 2 días, 3 cerrados, hasta que nuevamente, mediante el diálogo, en este caso del gobierno ya directamente con las farmacéuticas y demás, está en vías de solución porque no está del todo. Entonces, el tema de las medicinas fue otro. Otro elemento, el tema educativo, el 6% del Producto Interno Bruto, que no había mucho que debatir, porque eso es por ley, o sea, había que cumplirlo, pero por lo menos se puso sobre el tapete y se vio la necesidad de que había que exigirle el cumplimiento de esa ley que existe, ¿no? Y eso hizo, porque había una huelga que nos había detenido de los educadores. A todo esto pues llevábamos casi un mes llevábamos un mes de huelga de clases, del sector público sobre todo. Entonces hizo que se llegara a un acuerdo de huelga y bueno, en 1 o 2 días después de que se logra ese acuerdo, pues prácticamente se normaliza. Estos son logros. Luego los otros temas que obviamente involucran a más personas, el tema de la energía eléctrica, el tema de la caja del seguro social, pues fueron temas que obviamente no se podían resolver con cosas concretas o con decisiones concretas, pero pienso que se puso el camino precisamente para que en esas otras mesas de seguimiento que se han instalado, pues den seguimiento a estos temas realmente para que en esta segunda fase que ya pronto va a comenzar, pues se pueda decir que vamos a ir cambiando más estructuralmente, más profundamente la realidad de Panamá, porque eso no se hace en un mes. Eso sería... Así es, no se hace en un mes, y hay cosas que habrá que hacerlas en esta segunda fase con las claro. Y esa segunda fase debe durar más, y lo ideal sería que se incorporara a la vida política y a la vida pública de Panamá. Fíjense qué coyuntura viene ahora. Estamos acabando la fase primera,
se empieza la segunda donde se va a profundizar, pero viene una campaña política. ¿Y qué es la campaña política? La campaña política es decir, qué piensa cada uno de los candidatos, sea presidente, sea diputado, o sea alcalde, o sea representante, qué es lo que él piensa para el país. Obviamente, lo que estos candidatos propongan no tiene que estar divorciado de los temas que estamos hablando y de las formas que estamos hablando. Así que viene una coyuntura muy propicia para que realmente los temas que se han hablado, las cosas que se han dicho y que se van a seguir diciendo, porque va a ser en forma más profunda en la segunda fase, realmente sean asimilados, asumidos por los nuevos candidatos, por los candidatos que surjan, para que los nuevos gobernantes que resulten del 2024 realmente no solamente sigan con la temática, no solamente sigan con las ideas, sino que sigan con la forma de hacer política que es de cara al pueblo, no tanto de espaldas, no porque públicamente digan yo me doy la espalda, no, porque los hechos están a veces planteando la situación de que estás haciendo cosas que te parecen bien, pero que no necesariamente lo que el pueblo está necesitando. Así es, profesor. Una cosa que creo que es importante, que usted lo ha resaltado, sobre la cultura del diálogo, y claro, 39 días, muy largo, las transmisiones por televisión, las peroratas interminables de un lado y del otro, pero lo que yo creo que tendríamos que entender es que se viene de mucho tiempo de cultura de no diálogo. Entonces, iniciar un proceso de cultura de diálogo versus mucho tiempo de no diálogo y además de entre comillas, fracaso de otros diálogos que eran más bien tripartitos, eso también, pues, es importante recuperar la confianza de la población. Y aquí es donde a mí, en lo personal, me parece que sí es importante que los acuerdos se presionen o se insista en que se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque la población debe percibir que sí sirvió para algo este diálogo y no que otro diálogo que fracasa, porque eso se va la credibilidad, no en la iglesia, la credibilidad en un proceso de diálogo que está implicada en todo esto. Y bueno, en estos 8 minutos que nos quedan, profesor Blanco, además de decirnos en qué punto estamos hoy, que ya lo ha ido introduciendo, ¿podría resumir las lecciones principales que podemos aprender de este proceso, que también algunas ya las ha dicho, y la facilitación de la Iglesia Católica y su equipo, cómo vivió también para la Iglesia también ha sido un aprendizaje, y cómo vivió este aprendizaje el propio equipo de la Iglesia Católica? Adelante. Bueno, en primer lugar, estábamos confundidos. Pensábamos que el diálogo iba a durar una semana, como mucho 2 semanas. Si le cuento una anécdota, es que pensábamos, fuimos como un lunes o martes, bueno, el domingo regresamos. No fue el domingo regresamos porque había que ir a buscar más ropa, porque obviamente se había acabado. Pero bueno, fuera de esa cuestión, 39 días pareciera mucho. Voy a hacer algunos comentarios que son significativos. Después de 30 días, pudiera decirse, bueno, el interés se ha perdido. Y si vamos a las redes, así es. Pero me voy a explicar porque no es esto lo que quiero decir, pero sí presentar todo. Los 2 primeros días, por ejemplo, en televisión, tenían 40,000, 50,000 seguidores. Después de 10 días, esos bajaron a unos cientos. Porque claro, incluso había veces que a la 1, 2 de la mañana te chateaban diciendo que te estaban siguiendo, porque los primeros días acababa a la 1, a las 2, un día a las 4:30 de la mañana, para empezar a las 9 siempre. Como mucho el día que acabamos a las 4:30, empezamos a las 10, pero nosotros fue igual, porque era sábado para domingo, había misa, que además la habían anunciado que iba a ser desde el centro de Cristo Sembrador, así que a las 8 teníamos que estar allá.
como era televisada había que estar a las 7:04, 7:20, o sea que fue todavía peor. Pero independientemente de ese seguimiento, porque obviamente tú no puedes estar delante de la pantalla 10 horas al día, 12 horas al día, se ha seguido dando importancia a esta mesa única. Es más, ha habido, y aquí no lo quiero decir muy alto porque no lo quiero decir como algo altisonante, hubo intentos de otras mesas, de que surgieran otras mesas, por grupos, y eso que hablamos con todos, y a lo mejor eso es algo que podríamos decir rápidamente, los grupos que no entraron en esta primera fase tienen toda su cabida en la segunda, pero a lo mejor la impaciencia, el no entender por qué este proceso ahora y sentirse excluido, que yo entiendo que puede haber pasado eso en algunos sectores, pues hicieron incluso que surgieran otras mesas. Decía, sí, pues ante cualquier conflicto armamos otra mesa. No han surgido, precisamente porque a pesar de todo se iba dando un cambio, no tanto en conseguir o no conseguir. Para el primer tema de la canasta básica tardamos 5 días, y esos eran los días largos, esos eran los días de quedarse hasta las 2, 3 de la mañana. El tema del combustible fue relativamente más rápido porque ya se había llegado a un acuerdo y prácticamente se quedó en el mismo. Ese prácticamente ya se había llegado a un acuerdo, duró 3 días, con sus 3 noches, como dice la Biblia, ¿no? Pero yo pienso que las personas se daban cuenta que se iba avanzando, de que había realmente interés. No se comprendía las respuestas a veces del gobierno, por qué tan lentos y se lo decían, pero sí, y yo pienso que esta es la gran lección, como antes cuando dije y valoré los logros, no son las cosas concretas de al 3.25, del 30% menos en la canasta básica, todas las cosas que se dijeron y se dejaron de decir frente a la estructura, frente al modelo económico, frente al modelo social, porque estuvo para muchas cuestiones. Yo pienso que lo importante es crear esta cultura del diálogo, de hablar, de entenderse, y junto a ese entenderse de dar respuestas, porque al final lo que a la gente les convence es si les ha cambiado la vida o no les ha cambiado la vida, o si por lo menos han tomado acciones que les puede cambiar la vida. Yo pienso que eso es lo más meritorio. Y algo, fíjense, y esto es importante, lo hemos mencionado, que frente a las discrepancias fuertes, que las ha habido y las hay, frente a las discrepancias fuertes, en los famosos recesos, que también se ha comentado mucho de recesos de 2 horas, 3 horas. Claro. Yo pongo una anécdota, cuando llegaba a casa alguno de estos días y mi esposa me decía, oye, tienes mucho receso, que no sé qué. Mi niño, que tiene 10 años, dice, para el receso es recreo. Dice, yo quiero también ir a esa escuela porque hay más recreos. Imagínense, digo, claro, me dice mi esposa, ustedes se la pasan en receso, pues en cuanto el niño vio, yo en el colegio tengo 3 recesos de 10 minutos, yo prefiero ir a una escuela que tenga 5 recesos de 2 horas, así que eso es evidente. Bueno, esto es una broma, pero lo que quiero decir es que en esos momentos de distensión, el encuentro interpersonal entre uno de la alianza y uno del gobierno era sumamente cordial. No es que se pasaban ahí mirándose por encima el hombro o rufiándose, como dicen, sino realmente incluso hablaban y de cosas más familiares. O sea, fuera de las sesiones, independientemente de todo lo que se dijeran en las sesiones, el trato y las relaciones fueron muy cordiales y creo que eso es importante, porque si a la atención que se puede, que de hecho se dieron dentro de la sala, cuando salimos a los recesos, si hubieran estado dando puñete o si hubieran estado insultando, si hubieran estado, eso no hubiera sido ningún adelanto. Creo que eso es importante. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos ya vislumbrando la segunda fase. Yo pienso que ya se está cerrando esta primera, se han tratado la agenda consensuada, prácticamente todos los temas con los consensos y con los disensos han quedado encauzados en 7 comisiones de seguimiento. Falta estructurar la última, que es la mesa intersectorial y de seguimiento. Eso pienso que se puede estar realizando en estos días. Y de ahí, entonces ya pasaríamos a la segunda fase con la incorporación realmente en cada sector, en cada lugar, de todos los actores. Y en primer lugar, partiendo de los disensos que hay, pero esos disensos pueden dar lugar a que se traten otros temas que no estaban en la
consensuada, pero que realmente son necesarios tratar. Pero eso en cada tema, en cada mesa intersectorial, es que se verá realmente para hacer los cambios que se precisen para esto, ¿no? Para un cambio estructural en el país. En eso es donde profesor Blanco, iba a mencionar algo sobre el ambiente, creo que ya con eso vamos a ir cerrando, sobre el ambiente de diálogo externo, el lugar. Creo que fue un gran acierto ese sitio que se escogió de Cristo Sembrador, ¿no? Adelante. Sí, desde todo punto de vista, y eso es algo bien, bien importante. La iglesia era la facilitadora. ¿En dónde? Ni en San Félix, ni en Santiago, ni en Panamá, que era donde se habían dado los conflictos. Vamos a ir a un lugar neutral, por decirlo así, Penonomé. Además, Penonomé es el centro geográfico de Panamá. Geográficamente ese era el lugar. ¿Dónde? Podía ser en la Universidad Nacional, en la Universidad Tecnológica de Penonomé. Sin embargo, la iglesia tenía un centro adecuado, que es Centro Cristo Sembrador, que además de tener las instalaciones más o menos que se prestaban, porque no es que estuvieran adecuadas para eso, es un centro de convivencia, es un centro de retiros, pero no era un centro para negociaciones, por así decirlo, pero tenía las instalaciones. Pero sobre todo, el ambiente de naturaleza, de contacto con la naturaleza, está incrustado ese centro en pleno bosque, vamos a decirlo así, con árboles, con césped, con todo con la naturaleza. Entonces, eso ayudó también a apaciguar los ánimos. O sea, yo pienso que haber ido a un edificio de concreto y acero hubiera exacerbado. A lo mejor en un día no, pero 30 días metidos allá sí. Sin embargo, el tener contacto con la naturaleza, ventanales, que si abres las ventanas te corría el aire, que sales a la calle y tienes árboles, tienes césped, tienes hasta un río, el río Zaratí, que pasa por ahí atrás, pasa por el mismo terreno. Todo eso hizo que ese ambiente se prestara y estuviera en sintonía con lo que allá estaba realizando. Muy bien, profesor Blanco. Y aquí, perdón, y aquí tengo que añadir, no puedo dejarlo por fuera, todo el apoyo de Monseñor Cedeño y 15 voluntarios que día y noche, las mismas horas que estuvimos nosotros y un poquito más porque venían antes y un poquito más porque se iban después, estuvieron allá con toda la logística, distribuyendo la comida, cambiando el café, arreglando los baños. Ese trabajo invisible que hay que visibilizar. A punta de un voluntariado que tiene la diócesis de Penonomé allá de Justicia y Paz. Sí. Excelente. Profesor Blanco, tenemos que terminar porque ya me están haciendo señas en la cabina que ya. Te agradecemos mucho, agradecemos al profesor Francisco Blanco, rector de la Universidad Santa María y miembro del equipo facilitador de la Iglesia Católica en la Mesa Única de Diálogo, por estar con nosotros hoy en su programa Agendas, aquí en Radio María. Gracias a Joshua por su apoyo en la grabación y su asistencia en este programa en la radio y en las redes. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Soy Diana Candanedo y les invito a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 9 a 10 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.